Muchas gracias, Betty, por tus palabras. Hacía mucho que no escuchaba esa pequeña historia de mi vida. Muchas gracias, Betty. Y muchas gracias a todos los compañeros que hacen posible cada mes estas reuniones sobre enseñanzas del Dharma y la invitación a mi persona. Yo soy muy buen alumno, soy mejor alumno que maestro. Hoy en día estoy siguiendo como maestra a la venerable Damicho, que algunos de ustedes conocen, y sigo obviamente los pasos muy cercanos de Lama Zopa Rinpoche, pues hasta lo que se puede con estas condiciones que vivimos. Muchas gracias, Betty, de nuevo, y vamos a iniciar. Yo creo que merece pues una consideración antes de entrar a nuestro tema de transforma tu mente, tu transforma Shita, que le llamamos nosotros. Yo quisiera hacer una pequeña meditación de 2, 3, 4 minutos a favor de la paz, a favor de que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos anulen cualquier odio y agresión que está sucediendo ahora en la parte de Rusia y parte de la Europa vieja, de Ucrania. Y quisiera que entremos todos a silencio y voy a hacer una bendición tibetana clásica para estos asuntos. Pero entonces les suplico a todos que cerremos nuestros ojos, pongamos nuestra espalda recta, ahí donde están sentados o sentadas es más que suficiente. Y simplemente produzcamos una oración con sus pensamientos respectivos para calmar el fuego, para calmar el odio y la ira que hay en estos momentos en el mundo y principalmente detener lo más pronto posible la guerra ahorita en Rusia y Ucrania y que no se extienda, que se agote lo más pronto posible y que no se extienda más allá de lo que está ahora y que se extinga lo más pronto posible. La oración dice así: que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen del sufrimiento y que todos los seres logremos al mismo tiempo y en el mismo espacio la iluminación. Muchas gracias. Bueno, como ya lo comentó nuestra querida Betty, mi nombre es Kalama Sadak. Somos Budismo Libre Asociación Civil. Estamos dedicados a hacer retiros espirituales y cursos tanto presenciales como por Zoom, debido pues, a la situación que estamos viviendo. Por ahora, si hay personas que nos acompañan del centro del país de México, vamos a tener, lo cual los invitamos a tener, vamos a tener un curso del 5 y 6 de marzo en León, Guanajuato, sobre las 4 nobles verdades.
Y para las personas que no están en nuestro país o que no puedan tener una actividad presencial por la situación que estamos atravesando o por la distancia, pues vamos a tener un curso Zoom a partir del 9 de marzo sobre el AMRIM. Creo ya muchos de ustedes conocen el concepto del AMRIM. A partir del 9 de marzo, lo cual los invitamos. Toda esta información está en nuestra página, Betty, de www.budismolibre.org. Ahí están ya estas dos actividades. Pues de nuevo, bienvenidos y ojalá todos los días podamos practicar un pensamiento de paz para que esta situación no se nos convierta en una tragedia mundial y en una tercera guerra mundial, que esperemos que no sea así. Pues bien, a nuestro tema. Hoy le comentaba a Betty y a todos los organizadores de este medio tan fabuloso que han organizado el Dharma, que me gustaría platicarles un poco, en lo que me queda el tiempo, sobre lo que es la transformación de la mente. Que creo que aquí hay mucha confusión, no hay mucha claridad, y me parece importante que tengamos nosotros como practicantes del Dharma, y seguramente muchos de ustedes como simpatizantes del Dharma, hay que tener muy en cuenta esta frase tan recurrente en las pláticas de budistas cuando se habla de transformar la mente. Y es lo que quiero platicarles. Se los voy a platicar en términos coloquiales, no lo voy a hacer nada académico, para que nos podamos entender y que sea una fructífera hora para ustedes en su práctica y en su teoría en cuanto a la mente. Mente en el budismo se dice en sánscrito, se dice Chitta, C-H-I-T-T-E. Perdón, C-H-I-T-T-E. Y Chitta es un concepto sánscrito que no tiene mucho que ver con el concepto que nosotros tenemos occidentalmente hablando de mente. Chitta es todo aquello que nos sucede adentro. No sé cómo expresarlo, pero tiene que ver exactamente con 5 elementos que a mí me gusta expresarlo porque nos da cuenta muy bien de cuando hablamos de Chitta. De hecho, miren, todavía no sabemos después, y el budismo se ha dedicado más de 2500 años a observar y a analizar la mente. No sabemos todavía claramente qué es esto, ¿eh? No crean que decir, es que la mente es esto. La mente es una cosa tan maravillosa y tan complicada, pues no se ve, no tiene color, no pesa, no tiene textura, no huele. Entonces es algo así como más allá de un fantasma, ¿no? Porque un fantasma por lo menos se ve y por lo menos lo puedes detectar con pero la mente es una cosa rarísima. Pero lo que sí sabemos a través de estos siglos y siglos de meditadores y de contempladores es que esta mente está conformada, entre otras cosas, principalmente por 5 elementos. Primero, está conformada por un montón de pensamientos, muchos pensamientos. Y nosotros definimos un pensamiento simplemente como una cadena de conceptos y categorías. ¿Qué más hay en tu mente? Si tú te preguntas, ¿qué tengo yo acá adentro? ¿Qué hay aquí en lo que puedo llamar yo mi mente? Pues hay un montón de emociones. Las emociones no son más que pensamientos que se materializan en tu cuerpo, ¿no? Y hay muchas emociones, hay tantas emociones como tantos pensamientos tienes. ¿Qué más hay en tu mente? Y esto es muy importante porque creo que la mayoría de aquí somos latinoamericanos. Hay mucha memoria, mucho pasado. Estamos atiborrados de nostalgia y de melancolía. Pues nomás escuchen todas las canciones de Colombia, no sé, ya de México. Las canciones, las argentinas, olvídense con el tango. Mucha memoria y recordamos el pasado y nos peleamos con el pasado y discutimos el pasado.
Es una cosa increíble. Y hay mucha expectativa también. En cuarto lugar, hay mucho futuro. Constantemente estamos proyectando el futuro, queriéndolo manejar, queriéndolo manipular. Y por último, 5, hay un montón de imágenes. Muchas imágenes. Todos nosotros, cuando estás desayunando, cuando estás comiendo, cuando estás trabajando, es más, cuando estás viendo la televisión, una serie de Netflix, ¡pum! De pronto se aparecen imágenes, imágenes, y no se diga cuando estamos soñando. Esos 5 elementos, podríamos decir nosotros que constituyen el mundo interno. Cuando en el budismo hablamos de Shita, cuando en el budismo hablamos de mundo interno, hablamos de mente. Quítense un poquito el concepto que tenemos nosotros occidentales de mente como cerebro, ¿verdad? Nosotros en Occidente decimos mente, mi cerebro, mis sentimientos, corazón. Así dividimos nuestra vida. Pero en el budismo y en el budismo tibetano no se hace eso. No es esa manera de estructurar nuestra presencia interna. En el budismo, la Chitta es pensamientos son emociones, emociones son pensamientos. No hay división. De hecho, el budismo sabe, desde hace siglos y siglos, sabía ya lo que hoy la neurociencia está descubriendo, que tenemos neuronas en el corazón, que tenemos neuronas en el intestino. O sea que tu corazón y tus intestinos piensan, tienen neuronas, ¿no? El budismo eso ya lo sabía de hace muchísimo tiempo. Entonces no hay solamente pensamientos en el cerebro, hay pensamientos en el corazón, inclusive hay pensamientos en tus intestinos y quién sabe qué más. Habrá neuronas por ahí que todavía no hemos descubierto. Pero entendamos mente entonces, porque vamos a hablar de su transformación, entendamos mente todo aquello que pertenece a tu mundo interno. ¿Estamos? Y esa mente tiene una intencionalidad, tiene una naturalidad, tiene una aspiración natural, podríamos decir. Todos nosotros, aquellos que tenemos mente, es decir, animales, espíritus, etc., toda aquella entidad que tiene mente, tiene una naturalidad. Lo natural de nuestra mente es que deseamos ser felices y no sufrir. Me da risa porque se me hace tan simple y que no lo entendemos, no lo entendemos. Que todos los seres sintientes, independientemente de lo que piensen, hagan o hablen, quieren ser felices y nadie quiere sufrir. No estoy hablando de seres sintientes o dotados de sentido estándar, normales, ¿no? Claro que sí. Tenemos algunas afectaciones fisiológicas, ya sea genéticas o por drogas o accidentes. Claro que podemos tener una intencionalidad de hacernos daño, de hacer daño a los demás, pero en la mayoría de nosotros queremos ser felices y no sufrir. Y esta es nuestra base de trabajo en la práctica del Dharma, del Buda Dharma. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra mente no está bien. Algo hemos hecho mal, algo hacemos de manera errónea, que no logramos ser felices. Y que muchas cosas que hacemos en mente, palabra y cuerpo, con el objetivo de lograr esa felicidad, termina en sufrimiento. Pues algo está muy mal. Es como si, a ver, para los que, bueno, es como si, les voy a poner un ejemplo colombiano, para hacer honor a los compañeritos de Colombia. Es como si tú quisieras ir a Medellín, y terminas en Bogotá. Así es esto que traemos nosotros. Aquí en México diríamos, me quiero ir a Toluca y termino en Acapulco. Y llego a Acapulco y digo, ¿qué pasó? ¿Qué ando haciendo yo? Que si iba a Toluca a comer una cecina y unos taquitos de chorizo. Así estamos. Definitivamente todos tenemos un gran problema con nuestra mente. Tenemos mucha confusión, tenemos mucha ambigüedad, tenemos muchos conceptos erróneos, ¿no? Y esta intencionalidad natural de ser felices y no sufrir
no la cumplimos a cabalidad. Y dependiendo de nuestra ignorancia y dependiendo de nuestra confusión, podemos producir mucho más sufrimiento queriendo ser mucho más felices. ¿Cuántas veces no has producido tu dolor en los demás suponiendo que eso te va a hacer tú feliz? ¿Y cuántas veces no hay personas que te han herido a ti creyendo esas personas que así iban a ser felices? Estoy hablando de celos, estoy hablando de infidelidades, estoy hablando de las agresiones, de la violencia, estoy hablando de los robos, estoy hablando de los chantajes, de la codependencia, de las relaciones tóxicas, etcétera. De ese ámbito estamos hablando. Y hay dos razones. Estoy haciendo una síntesis muy apretada porque yo sé que tengo el tiempo muy limitado. Lo bueno es que tenemos muchos renacimientos futuros, Betty, y podemos seguir en el futuro. Esperemos. Hay dos elementos en la psicología budista que explican lo que llamamos nosotros las toxinas o los venenos o aquellos elementos que oscurecen esta naturaleza de nuestra mente de ser feliz y no sufrir. Esos dos elementos no los voy a exponer, no los puedo desarrollar porque no alcanzaría el tiempo, pero sí es importante tenerlos muy en claro. Son los dos elementos más importantes que tú tienes que tener en cuenta cuando hagas tu camino hacia adentro de ti. Primero es el karma. El karma como producto y como causa de nuestras acciones que cometemos en mente, palabra y cuerpo. En la mente, el karma se forma por el pensamiento. Ojo con esto, ¿eh? En la palabra, el karma se realiza en las maneras en que tú te comunicas con las personas. Y obviamente el karma, que es el que más conocemos todos, que se realiza con el cuerpo, se hace con base a las acciones que realizas con tu cuerpo. Pensamientos, palabra y cuerpo constituyen los tres campos que crean karma. ¿Qué es el karma? Nomás lo voy a platicar ahí porque tiene unas derivaciones. Cuando veamos en el curso del Lam-Rim, vamos a ver el karma hasta vasto, ¿no? Vamos a ver el karma. Pero ahorita les doy una síntesis que nos va a ayudar a seguir perfilando estas reflexiones. El karma no es, a ver, me voy a echar para atrás. No, porque esto hay mucha confusión también. No todo lo que tú haces produce karma. ¿Estamos de acuerdo? Karma se produce cuando hay una intención, una motivación previa a la acción y esa acción produce el resultado esperado. Solamente hay karma cuando se conjugan coherentemente la intención, la acción y el resultado. Si no hay esa coherencia, no se produce karma. No, es que a veces yo platico con amigos y amigas budistas y están muy sufridas o muy sufridos por el karma que fíjate que ahora iba en el auto y se atravesó un pajarito y maté al pajarito, mal karma, que no sé qué, voy a hacer unos rituales. A ver, no, o sea, no se trata de crear más sufrimiento. Si esa persona no tuvo la intención de machucar ese pajarito, no se produce karma. Karma se produce cuando tú realizas una acción de manera repetitiva hasta que se convierte en un hábito y ese hábito, si genera bienestar, se produce karma positivo, que nosotros le llamamos mérito. Si produce sufrimiento, ese hábito, entonces se convierte en un karma negativo. ¿Y cuál es la hipótesis del budismo? Y aquí creo que se puede aclarar muchas confusiones también. Karma positivo es la base de una verdadera felicidad. Karma negativo es la base del sufrimiento. Y es un pensamiento muy
puntual en Siddhartha Gautama el Buda esto. Acciones bondadosas, virtuosas, crean estructuras para el bienestar y la felicidad, y acciones no virtuosas, o que le llamamos también a nosotros a veces torpes, o basadas en la ignorancia o en el apego o en las aversiones, producen la base del sufrimiento. Recuerden que el sufrimiento, según las 4 nobles verdades, es un efecto de tus acciones. Igual la felicidad, por cierto, es un efecto de tus acciones. Y esas acciones incluyen obviamente palabra y mente, no nomás acción del cuerpo. Cuando hablo yo de acciones, no nomás se ubican en el cuerpo, ubícate en tu mente. Tu mente tiene acciones a través del pensamiento y las emociones. Al igual que tu comunicación tiene acciones cuando hablas, cuando haces gesticulaciones, cuando escribes en el Face, cuando escribes en el WhatsApp. Todo eso son acciones basadas en el habla que decimos. El habla no solamente es el sonido, el habla es todo aquellos mecanismos que tú usas para comunicarte con los demás. Inclusive la manera, no veo muchas gentes, ¿no? Porque casi todos están apagados sus cámaras, pero la manera en que estamos vestidos es también una acción kármica de tu habla, de tu manera en que te comunicas con el mundo. La manera, bueno, los que pueden, ¿no? La manera en que tú estás peinado, peinada, es una manera que tú tienes que comunicarte con el mundo. La manera en que está uno arreglado es una manera en que te comunicas con el mundo. Karma, entonces, es el primer factor que determina nuestros estados mentales. El segundo factor, le llamamos, en sánscrito se llaman klechas. En castellano se llaman emociones negativas. Las emociones, como les comentaba, son un efecto de tus pensamientos. Y esto es una hipótesis muy particular del budismo. Para el budismo, las emociones no son, las emociones negativas, las klechas, no son de nuestra naturaleza. Son producto de la manera en que pensamos. Una emoción, se los voy a definir como lo diría en la psicología clásica tradicional. Una emoción no es más que un conjunto acumulado de pensamientos que en un momento dado toman materia, toman realidad a través de tu cuerpo. Todas las emociones afligidas, todas las emociones perturbadas se expresan en tu cuerpo. El enojo, los celos, la envidia, la maldad, la depresión, la melancolía, todo este tipo de emociones se expresan a través del cuerpo. Y esto es muy importante, porque lo que nos está diciendo las klechas, bueno, y el segundo elemento importante en el tema de las klechas, va de nuevo, no todas tus emociones determinan tu estado mental. Eso es importante. Solamente aquellas emociones, igual que el karma, que tú repites de manera habitual, solamente aquellas emociones negativas que tú constantemente estás expresando a través de tu cuerpo, se convierten en klechas. Klechas es un concepto sánscrito que quiere decir tendencias, predisposición a reaccionar de un estado, a reaccionar frente a ciertas circunstancias con una emoción determinada. Por ejemplo, hay personas que son muy enojonas. Son enojonas porque cuando se enfrentan a una situación difícil, conflictiva o problemática, su única respuesta posible, porque así lo han determinado sus klechas, es reaccionar con ira y con enojo. ¿Verdad? Seguramente muchos de ustedes son así. Hay personas muy celosas que no pueden ver a su amado, a su amante, o a su novio, a su esposo, inclusive a sus amigos o amigas, si son muy celosas o celosos, hablando con otra persona, porque luego si ve
esta persona celosa que el otro o la otra está con otra persona, le nace un montón de pensamiento, me va a traicionar, ya está coqueteando con esa persona, y ya se ha aburrido de mí, anda buscando algo, y empieza la mente afligida, perturbada, a crear la emoción de los celos. Flechas son predisposiciones muy negativas a reaccionar a situaciones de conflicto, problemáticas o difíciles, como lo quieras tú llamar. Nuestra mente, o esta intencionalidad de querer nosotros ser felices y no sufrir, inclusive lo puedes tú poner en términos más exponenciales, el decir, la verdad es que yo quisiera que todos mis seres queridos fuesen felices, pues ¿quién no? Y la verdad es que todos mis seres queridos, yo quisiera que no sufrieran, pues ¿quién no? ¿Verdad? Te lo puedes extender esta naturalidad de tu mente. Bueno, pues esta naturalidad de nuestra mente se ve copada, se ve inundada, se ve secuestrada por tu karma y por tus klechas. ¿Cuál es la tarea que tenemos? Estoy haciendo una síntesis así muy forzada, ¿no? ¿Cuál es la tarea que tenemos en nuestra práctica espiritual dentro del campus del Buda Dharma, dentro del campus del budismo? Pues nuestra tarea es entender esos karmas y entender esas klechas. Si nosotros queremos transformar nuestra mente, la transformación más poderosa que podemos hacer son nuestros karmas y son nuestras emociones negativas, desde el punto de vista de la práctica budista. Esa es la tarea de todo budista. Primero, con el karma, ¿qué hacemos? Pues hacemos muchas cosas. Aquí está toda la teoría ética y la teoría de la psicología budista. Pero podríamos pensar en lo siguiente. Uno, nuestro compromiso como practicantes espirituales es dejar de producir karma negativo. No le vea más complicado el asunto, ¿eh? Dejar de producir acciones de mente, palabra y cuerpo que estén produciendo sufrimiento en ti, para empezar, en tus seres cercanos, en tus seres que están medianamente en ti y en tus seres lejanos. Y a esto nosotros nos referimos cuando hablamos de acciones virtuosas. Y tenemos un código, podríamos decir que todos ustedes me imagino que ya conocen, que llamamos el código de los 5 preceptos o el código de las 10 acciones virtuosas, como son 5 en una clasificación, son 10 en otra clasificación. Pero estos códigos, tanto de los preceptos, 5 preceptos laicos como los 10 preceptos genéricos del budismo, son los que nos permiten precisamente comenzar a transformar nuestras acciones, y a través de transformar nuestras acciones transformamos nuestra mente. Aquí hay un postulado muy concreto. Cada uno de ustedes, me imagino que por eso están en este Zoom, nos tenemos que proponer anular nuestras acciones no virtuosas, que son causantes del karma negativo, y ese karma negativo ha estado alimentando tu sufrimiento, nuestro sufrimiento y el sufrimiento de los demás. Y entonces lo primero que hacemos en esta práctica de anular la producción del karma negativo es tomar una decisión. Y la decisión es volvernos personas nobles. Por eso se habla de las 4 nobles verdades. Nobles quiere decir personas no agresivas. Y en términos sánscrito, esta práctica de volvernos personas no agresivas, no violentas, no, podríamos decir, no demandantes, se llama ahimsa. Ahimsa no solamente es un concepto sánscrito que quiere decir no violencia. Ahimsa quiere decir comportarte de manera noble con toda tu experiencia de vida. Ahora, aquí vienen las cualidades específicas.
Cada uno de nosotros nos comportamos de manera innoble o de manera agresiva o de manera, podríamos decir, no virtuosa o de manera torpe, como le quieras llamar. No sobre todo, sino básicamente sobre aquello que no te gusta. Somos medio tramposos. Somos muy agresivos con aquello o con aquellos, puede ser cosas, puede ser personas, puede ser hasta lugares, pueden ser también experiencias, no nos gustan, con cosas que no nos gustan. Allí es donde ejercemos la agresión, que el Buda le llamó la aversión, ¿no? La famosa aversión. Porque con las cosas que sí nos gustan, con las personas que sí nos agradan, no, pues somos bien lindos. Somos muy buena onda. Ahí sí somos muy pacientes, muy tolerantes, muy invitadores, nuestro corazón muy abierto a las personas que nos siguen nuestros intereses, que satisfacen nuestros deseos, pues ahí sí eres muy buena onda, ¿verdad? Eres muy pacifista, eres muy sereno. No, pues sí, pero cuando se te presenta una persona o una situación que no te agrada, ahí te sale todo lo diabólico, ¿no? Que nosotros le llamamos, por cierto, maras. Ahí te sale todos los maras. La práctica de ahimsa se aplica fundamentalmente con aquello que no te gusta, con aquello que no estás de acuerdo, con aquello que te contradice, con aquello inclusive que te amenaza, aquello que tú crees que es un peligro para ti. Estoy hablando a todos los niveles, político, ideológico, familiar, laboral, emocional. Y esta ahimsa es el primer precepto que está en la estructura tanto de los 5 preceptos laicos como de los 10 preceptos budaicos. Lo primero que dice el Buda es, ya párale, para decirlo coloquialmente, ya párale, para de estar lastimando, para de estar respondiendo de manera con tu ira, con tu furia, con tu enfado, con tu agresión, aquello que no te gusta. ¿Por qué? ¿Por qué nos comportamos así? Eso es una buena pregunta que te tienes que hacer, ¿eh? Porque nosotros, en el fondo de nuestro corazón, de chita, creemos que tenemos, y vean ahorita lo de Rusia con Ucrania, por favor, creemos que tenemos un derecho, a veces hasta divino, de destruir aquello que no nos gusta. Nos creemos con ese derecho, nos creemos con esa autoridad. ¿Ves una cucaracha en tu cocina? Y lo primero que haces es corriendo ya con el spray de veneno y ¡chas! Matar a la cucaracha, porque no me hartan las cucarachas. Y entra a la oficina o a tu escuela, donde estés, la persona que no te cae bien, y lo primero que haces es comienzas a hablar mal de ella o de él. Mira, de cómo es vestido, mira, trae el zipper abajo, que no sé qué, y empiezas a hablar tontería y media contra esa persona para afectarla, para subsumirla, para denigrarla. Esta actitud absurda de creernos con el derecho de anular aquello que no nos gusta o que nos sentimos amenazados o nos sentimos en peligro o simplemente por nuestros gustos y caprichos e intereses y deseos, es realmente la base de todo nuestro karma negativo. Todas las guerras, todos los pleitos, todas las confusiones, todos los problemas y el 99% del dolor humano viene por esta creencia tan torpe, pero tan fuerte, porque nos ha dominado siglos y siglos y siglos, de creer que tenemos derecho a destruir aquello que no nos gusta. Piénsale, verás, piénsale. Y he ahí donde está sustentado el karma negativo. Acuérdate que el karma negativo
es causa del efecto del sufrimiento. Karma, causa, sufrimiento, efecto. Y entre más actuemos de ese modo, entre más actuemos con ese poder de empoderamiento que nos damos a nosotros mismos de tener derecho y a veces hasta credibilidad y legitimidad de destruir aquello que no nos gusta, más karma negativo, entre más poder le pongas ahí, más karma negativo produces. Entonces, la primera transformación de nuestra mente se llama ahimsa. Tomar la decisión de dejar de ser personas destructivas, personas inclinadas a destruir aquello que no nos gusta. Ahí ya viene un montón de rompimiento de paradigmas. Tienes que cambiar tus juicios, tienes que cambiar tus conceptos. Tienes que cambiar la manera en que piensas lo que está bien, lo que está mal, lo que es bello, lo que es feo, lo que es seguro, lo que es inseguro, lo que es viable y lo que no es viable. Comenzamos a romper ese esquema dualista que tenemos, que está sustentado en esta idea del derecho que nos creemos tener. Pero hay un segundo karma negativo todavía tan complicado y quizá un poco más soterrado en nuestra inconsciencia. Se llama el derecho de creer que tenemos el derecho de posesionarnos, de tener aquello que sí nos gusta. Es lo mismo que el primero, pero en la moneda la cara de la moneda contraria. Así como creemos nosotros que tenemos derecho de destruir aquello que no nos gusta, pues también nos damos el lujo o nos damos la idea de que yo tengo el derecho de apropiarme de aquello que me es agradable, de aquello que me produce placer, de aquello que me produce satisfacción, de aquello que deseo. Yo lo voy a agarrar, sea de manera legítima, sea de manera ilegítima, sea a manera de chisme, a través de mentiras, a través de meterle pie a los demás, pero yo me voy a apropiar de eso, ya sea un puesto de trabajo, ya sea un objeto de lujo, ya sea una persona, ya sea lo que quieras tú, pero tú vas a hacer todas tus acciones más posible para apropiarte de eso que tú crees tener el derecho. Ahora, a ver, aquí hay que aclarar una cosa. Si tú te apropias de algo que te gusta de manera legítima, no hay problema, ¿eh? Yo no estoy hablando de esa apropiación. Yo estoy hablando de la apropiación ilegítima, la que usas de manera agresiva cuando esa persona no te hace caso, cuando ese objeto no es posible que tú lo compres o lo adquieras, y entonces cuando ese puesto no lo puedes tener porque no se te va a ofrecer, entonces utilizas tú toda tu mente, palabra y cuerpo para hacer todo lo posible, mentir, chantajear, engañar, crear ilusiones, crear mentiras, etcétera, para apropiarte de ese objeto de deseo. Porque a ti te gustó. Porque a ti te gustó. ¿Crees tú que puedes comportarte de manera tan inadecuada porque a ti te gustó? Y aquí es donde tenemos la segunda tarea que hacer. En esta tarea, el antídoto que utilizamos frente a esta fuerza de creernos con el derecho de apropiarnos de aquello que sí nos gusta, se llama renuncia. Muchos de ustedes ya han practicado, me imagino, la toma de refugio en las 3 joyas. Y en esa toma de refugio de 3 joyas, nosotros lo que hacemos es renunciar. ¿No? Y una de las renuncias más difíciles que tenemos como seres humanos comunes, pues es renunciar a nuestros deseos que no son legítimos y que se los voy a poner en otros términos. El tercer precepto laico dice: no apropiarte de aquello
Y dice la segunda frase, que no se te ha dado de manera voluntaria. Esto es lo importante. Yo no te digo que no comas lo que quieres comer. Yo no te digo que no sigas a esa persona que te gustó mucho en esa fiesta. Persíguelo y ojalá te pele, que vas a ser muy feliz. Yo no te digo que no te compres ese par de zapatos que tanto te gustaron. Cómpratelos si puedes comprártelos. Lo que dice el Buda, lo que dice el budismo es no te lo apropies si no se te ha dado de manera voluntaria. Desgraciadamente, la mayoría de las cosas que nos gustan, que deseamos, no están bajo una estructura legítima de apropiación. Por más que te guste una mansión, por más que te guste aquella persona que ya está casada, que ya tiene pareja, por más que te guste ese objeto de lujo o ese objeto que tanto quieres, si no tienes la práctica de la abstención, de la renuncia, vas a hacer todo lo posible en términos de engaños y en términos de acciones no virtuosas para apropiarte de ese objeto de deseo. Porque así somos. No es que seamos malos, ¿eh? Por eso a mí no me gusta hablar de malos y buenos. Son instintos naturales que tenemos nosotros de destruir aquello que nos amenaza y de apropiarnos aquello que nos agrada. Pero como muy bien lo decía en una de sus enseñanzas el Dalai Lama, no porque sean instintos son aceptables por el Dharma. Hay instintos que no son aceptables, ¿eh? Hay una gran parte de la psicología clínica se está yendo con esta idea de que tenemos nosotros que hacer y respetar nuestros instintos naturales, ¿no? Porque desarrollando nuestros instintos naturales verdaderamente vamos a encontrar el sentido de la vida y el sentido de felicidad que tanto buscamos. No es así tan fácil, ¿eh? Hay instintos humanos y hay instintos animales, hay instintos en los espíritus habidos muy agresivos que pueden tener parte de naturaleza y que no por ser naturaleza son aceptables para el Dharma. O sea, te lo voy a poner como lo pone Siddhartha Gautama en uno de sus sutras. No porque el alacrán pica, te vas a ir a acercar a un alacrán para que te pique, para que se cumpla su naturaleza. Sería muy torpe de tu parte y muy estúpido de tu parte acercarte a un alacrán para que te pique, porque según tu filosofía, el piquete es instintivamente natural del alacrán. Pues no, será bastante tonto hacerlo. No todo, esto es muy importante, porque por los biólogos han venido a confundirnos más en esto. No todo lo que es instinto en ti es aceptable para el Dharma. Es decir, cuando hablo del Dharma, estoy hablando para la búsqueda de verdadera felicidad y para la búsqueda verdadera de eliminar las causas y condiciones del sufrimiento. Ese es el Dharma. Y, ay, Betty, todavía me falta el otro lado. Aquí voy a dejar el karma. Ay, perdón si no me desarrollo más del karma, porque me tengo que ir un poquito a las emociones, ¿no? Que es a las klechas famosas. Y con esto ya cerraría, ¿no? Hace unos 5 o 6 minutos de reflexión sobre klechas. Entonces tenemos aquí un conjunto de karmas derivados básicamente de nuestras aversiones con aquello que no queremos y de nuestros apegos de aquello que sí queremos. Y todo este comportamiento, porque son comportamientos, derivan de las emociones. Y ahorita ya me voy hacia el otro factor que determina nuestros estados mentales. Todos nosotros, a ver, voy a echar un poquito para atrás otra vez. No, a ver, y esto es importante para nosotros los occidentales entenderlo bien, porque tenemos muchas confusiones sobre este tema. Todo pensamiento contiene elementos emocionales. Todas las emociones
contienen elementos de pensamientos. Es decir, cuando hay una emoción, hay toda una estructura de conceptos y categorías. Y cuando tú estructuras, clasificas, analizas, reflexionas, piensas a través de conceptos y categorías, estás creando una serie de emociones. Por más que uno estipule que puede haber pensamientos objetivos, para la psicología budista es imposible, porque todo pensamiento contiene elementos emocionales y todas las emociones contienen elementos de pensamiento, de conceptos y categorías. Ahora, en términos de transformar nuestra mente, porque eso es, aquí en karma ya quedamos, ¿no? Que nuestro compromiso aquí es producir el menos karma negativo posible. Ya estamos en esa, ya sea a través de eliminar nuestros apegos o deseos neuróticos y a través de disminuir nuestra codicia, nuestra ansiedad por apropiarnos de aquellos objetos que son objetos de placer y de deseo para nosotros. ¿Qué hacemos acá en las emociones? Bueno, aquí es muy interesante que conjuntamente pensemos. Cuando una emoción se expresa, ya no tiene remedio. Eso es todo lo que hemos vivido. Cuando te enojaste, cuando te deprimiste, ya una emoción es un hecho de facto. Ya no puedes hacer mucho con eso. Quizá remediar un poco los efectos, pedir perdón, pero no puedes hacer mucho. La tarea como practicantes del Dharma que tenemos es trabajar nuestros pensamientos. Porque miren, si tú trabajas tus pensamientos de manera directa, estás trabajando tus emociones. Al trabajar, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, el problema es que las klechas están muy bien desarrolladas en nuestras mentes. Las emociones negativas, como los celos, la envidia, el orgullo, hoy en día el miedo, la ansiedad, el estrés, lo hemos practicado tantas veces y tú lo has repetido tantas veces que se te hace lo más natural en ti. Y de hecho, así hablamos. Mira, yo soy muy enojón, como si mi persona fuera el enojo. O le dices a tu pareja o a tu amigo, oye, yo soy muy celoso, muy celosa, Entonces, tú ya sabes, si vas a tener una relación amistosa o una relación más profunda conmigo, pues ya sabes cómo soy muy celoso, muy celoso. Entonces, como si los celos fueras tú, no como si tú fueras celosa las 24 horas del día, como si tú fueras enojón las 24 horas del día. Creamos una personalidad con base a nuestra clecha dominante. Y esto es muy interesante. Creamos identidades y temperamentos con base a esto. Ahora, ¿dónde está la raíz de esas emociones? Pues en el modo en que pensamos. Nuestra transformación en términos del Dharma es transformar nuestros pensamientos negativos, nuestros pensamientos perturbados, hacia pensamientos compasivos y pensamientos claros y lúcidos. Si tú transformas tus pensamientos hacia pensamientos lúcidos, hacia pensamientos claros, serenos, estás transformando tus emociones. Las emociones, las klechas negativas, no pueden surgir de pensamientos bondadosos, de pensamientos serenos y pacíficos. Todas nuestras emociones negativas surgen de pensamientos perturbados y afligidos. ¿Y a qué me refiero con pensamientos afligidos y perturbados? A una serie de conceptos y categorías que son tensión, que son conflicto con la realidad. Cuando no la entendemos, o cuando la queremos manipular, o cuando la queremos controlar,
esos conceptos y categorías se convierten en conflictos, en pleitos, como frente a la realidad. Y muchas veces frente a ti mismo, contigo mismo. Cuando te sientes culpable, cuando te criticas, cuando te denigras, cuando vienen tus complejos de inferioridad, cuando vienen tus culpas, lo único que estás haciendo es conflictuando tus conceptos y categorías con lo que verdaderamente eres. Y en este segundo bloque de la manera de transformar nuestra mente, la idea también es muy precisa en la psicología budista. Tenemos que sentarnos a meditar. Porque la meditación budista es hay otras, pero la meditación budista, hay otros tipos de meditación, estoy hablando de la budista, básicamente es observar, contemplar y operar nuestros pensamientos con una mucha mayor capacidad de sabiduría y de habilidades, como se habla clásicamente en el budismo. Ser más hábiles con nuestros pensamientos. Hay otras dos maneras de operar tus pensamientos. La segunda manera es estudiando. Tenemos que estudiar el tema de los pensamientos, qué son, cómo se expresan, qué dice la neurociencia de eso, qué dicen los grandes meditadores como Asanga, como Asopa, Tsongkhapa, Atisha, todos ellos tienen grandes tratados sobre el pensamiento. Y la tercera manera es lo que estás haciendo ahorita, aprender a escuchar, para que te permita reflexionar. Y aquí necesitamos dos elementos básicos de la meditación budista. Necesitamos samatha y necesitamos vipassana. Samatha para tranquilizar nuestros pensamientos, para suavizarlos, y fundamentalmente samatha, algunos de ustedes ya nos han escuchado esto, para bajarle la velocidad a la producción de pensamientos. Porque entre más velocidad tienen tus pensamientos, es decir, entre menos tiempo exista de un pensamiento a otro, entre más veloz es tu pensamiento, más perturbados se presentan. Entre menos velocidad tienen no ustedes que nos creamos, nos produzcamos como zombies o tontos, sino que tus pensamientos tengan una velocidad más serena para que los podamos observar y podamos tomar una decisión mucho más consciente sobre el accionar que nos está invitando ese pensamiento. Todos tus pensamientos te invitan a una acción. Ojo con esto, Todos tus pensamientos, aunque sean muy inocentes, te están invitando a una acción. Ya sea una acción mental, ya sea una acción de tu palabra, o ya sea una acción de tu cuerpo. Samatha, el método de samatha, nos ayuda básicamente a tranquilizar los pensamientos. Y después nos vamos con la herramienta propiamente ya que nos enseñó Siddhartha Gautama el Buda, con vipassana. Muchos de ustedes practican vipassana, que es contemplar analíticamente, críticamente, reflexivamente esos pensamientos. Averiguar su origen, averiguar por qué están surgiendo, averiguar a dónde van los pensamientos, averiguar sus efectos que tienen en tu mente, palabra y cuerpo, tener plena categorización de esos pensamientos para que nos permita a nosotros operarlos de una manera más tranquila y menos agresiva. Y con esto ya me conecto con Ahimsa. Solamente nosotros, conociendo nuestros pensamientos, podemos controlar nuestras acciones de aquello que nos gusta y de aquello que no nos gusta. Mientras no controlemos nuestros pensamientos, no vamos a poder tener poder sobre nuestras acciones, sobre aquello que nos gusta y sobre aquello que no nos gusta. Por eso, la práctica de transformación mental es cambiar nuestro karma y cambiar nuestros tipos de pensamientos. Irnos de los karmas negativos hacia los karmas positivos para crear condiciones de felicidad e irnos de los pensamientos perturbados y afligidos
a pensamientos serenos y bondadosos para crear las condiciones de felicidad, que es lo que buscamos. En síntesis, transformar nuestra mente para crear felicidad implica cambiar nuestros karmas y cambiar nuestros estados emocionales. Son las 8 ya, Betty. Muchas gracias por la escucha de todos. Gracias. No, no, maestro, como siempre, la verdad, su plática profunda, con una enseñanza y una claridad, profunda y con una claridad que creo que todos coinciden conmigo. Compañeros, tenemos oportunidad nada más para 5 preguntas por el tiempo. Pueden levantar la mano o pueden escribirla o pueden prender sus cámaras, por favor, para que el maestro los escuche personalmente, que a él le encanta eso, ¿eh? A él le encanta la interacción con nosotros. Exactamente, les encanta escucharlos. Compañeros, adelante. ¿Alguna duda por ahí o algún comentario? Mariano, adelante, Mariano. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Un gusto saludarlo. Un gusto escucharlo nuevamente. Quería hacerle un par de preguntas con respecto a esto que hablaba de las tres puertas de acción de la mente, la palabra y la acción corporal. Usted mencionaba, si yo no entendí mal, que es en el momento en que uno, digamos, tiene las tres acciones en las tres puertas, es cuando genera cama en general. ¿Es únicamente ahí cuando se produce esa acción? ¿Se Sí, entiende la pregunta? lo que postula la psicología budista es que, no, a ver, no hay un karma, hay muchos karmas, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, eso por Hay, eso le iba a preguntar. hay el karma mental que producimos con los pensamientos. Ajá. Pensamientos positivos crean mérito, karma positivo. Pensamientos perturbados, afligidos, crean karma negativo. Cuando digo crean positivo, quiere decir crean felicidad. Cuando digo crean negativo, crean sufrimiento. Hay karma de la palabra. Y recuerda, Mariano, que la palabra no nomás es el sonido. Ujú. La palabra es todo lo que utilizamos nosotros para conectarnos con los demás. Tus Sí, gestos, tus miradas, como decíamos, bueno, los que se pueden peinar, pues el peinado, la manera en que gesticulas tu rostro, tus manos, tu cuerpo, cómo usas las redes, el Face, tu computadora, tu celular, todo eso te estás comunicando con los. Y ahí también se produce karma. Karma puede ser que son tendencias de responder, ¿no? Y las kleshas están sustentado ese karma, y no sería el karma del cuerpo. Le llamamos las tres puertas, y obviamente que las tres puertas no son independientes, ¿eh? Claro que la mente depende mucho de la papa, ¿no? Es más, para nosotros, la mente domina la palabra y el cuerpo, ¿eh? Hay una jerarquía ahí. Para nosotros, por eso, para la práctica del Buda Dharma, la mente le damos más importancia que a la palabra y el cuerpo. Porque dominando la mente, nosotros podemos, o el karma mental, podemos dominar el karma de palabra y el karma del cuerpo. Pero sí, son tres. Por eso debería de hablar más bien de karmas, en plural. No ok, hay un karma, hay muchos karmas dependiendo de la acción que tú realices. Mente produce pensamientos, acuérdate de eso. Palabras produce sonidos, acuérdate de eso. Cuerpo produce conductas. ok, ok. A ver, le preguntaba porque hay justo esto que mencionaba, hay muchos tipos de karma, o kama. eh, hay uno que es el karma productivo, que es este que tiene la potencialidad de producir conciencia de reconexión. Eh, entonces yo ahí tenía entendido que el karma productivo es el que se genera a través de las tres puertas de acción. Cuando uno, ejemplo, no sé, dice, no sé, me voy a adueñar de tal objeto, X cualquiera, no sé, una casa, una virome, no sé, cualquier cosa. Entonces uno piensa, uno habla de eso y uno va y ejecuta corporalmente. Entonces cuando se dan en esas tres esto
del precepto de no tomar lo que no ha sido dado, cuando uno transgrede ese precepto a través de las tres puertas, es cuando genera ese karma de potencialidad, o ese karma productivo, que es el de la potencialidad de conciencia de reconexión. Pero más allá de eso, entonces el karma se genera cuando están las tres puertas, o independientemente una puede ser de que genere otro tipo de karma. Sí, sí, a ver, cada campus, o cuando tú llamas puertas, que nosotros llamamos campus, Okay. genera su propio karma, ¿eh? Ah, ok, ok. Y cuando tú hablas de potencialidades, nosotros hablamos de karma potencial y karma manifiesto. Ok. Karma potencial es aquel que está residiendo básicamente en lo que hoy llamaremos freudianamente, en tu inconsciencia, ¿no? O en términos sánscritos le llamamos ayala, ¿no? Esa mente donde está, como decía nuestro querido Thich Nhat Hanh, donde está residiendo tus semillas potenciales. Semillas potenciales. Dependiendo de cuáles son tus condiciones, esas semillas brotan o esas semillas no brotan. Lo más probable, te voy a dar un ejemplo muy fuerte, así acabo, pues ya estamos terminando. Mira, bueno, todos nosotros tenemos la potencialidad de ser asesinos. Todos. Y tú dirás, ¿por qué? Pues si yo he tenido una vida muy padre, mis padres me enseñaron, mis maestros me enseñaron tal. No es eso. Todos venimos de vidas pasadas donde hemos sido asesinos y tenemos la semilla, o sea, la potencialidad la tenemos. Si no la alimentas, si no creas condiciones o circunstancias para que esa semilla se genere, por ejemplo, ira, odio, una guerra, ¿no? ¿Cuántos ahorita en Rusia o Ucrania están viviendo esto que te estoy diciendo? Que jamás esperaron tomar las armas para eliminar una vida humana y lo están haciendo ahorita. Porque esta es la semilla. Si no estuviera la semilla, no tendrías tú esta capacidad. Entonces, aquí hay también otra vibración muy importante. Cada campus tiene su potencialidad y se vuelve manifiesto cuando la activas. Cuando creas el pensamiento, cuando creas la comunicación, cuando creas tu actuación corporal o tu conducta. Ok. Ok, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, Mariano, por tus preguntas. También a nosotros nos nutrieron las preguntas y las respuestas. Compañeros, ¿alguna pregunta más? Ignacio, por ahí. Adelante, Ignacio. Gracias. Hola, maestro, muchas gracias. Al igual que Mariano, yo quisiera tocar un poquito el tema del karma que ha tocado, ¿no? Lo usted mencionó que si no hay intención, no hay karma. O sea, que para que se produzca un karma tiene que haber básicamente una intención que produzca un efecto, ¿no? Pero pasa mucho, no, y eso sí yo lo había escuchado antes, pero pasa mucho que sin querer, por la ignorancia, y ahí está el término ignorancia, ¿no? Uno crea sufrimiento a otras personas. Por ejemplo, a mí me ha pasado el caso, por ejemplo, que sin querer, yo he hecho mucho sufrimiento a la otra persona. Después yo me doy cuenta, yo me arrepiento y, bueno, lo tomo en consideración. Pero el sufrimiento ya se dio, ya hubo un resultado, ¿no? En base a la acción que yo cometí. Entonces, yo no sé hasta qué punto allí podemos decir que se creó hay un sufrimiento implícito ahí, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es verdad que la intención tiene que estar detrás de la acción para poder producir un karma? No sé. Es muy interesante, Ignacio, lo que planteas. Mira, te lo voy a poner más amplio el espectro del karma. Para que se produzca karma tenemos que tener 4 factores. Yo les dije 3 por síntesis, pero son 4. La intención, el objeto de la intención, la acción y el resultado. Si la intención no corresponde al resultado, no se produce karma. Ah, ok. A ver, si tú por ignorancia a una persona, por lo que dijiste, inclusive
cómo la viste, porque estabas, no sé, tu mente estaba allá y estás tú acá y dijiste una cosa que no debiste y creas sufrimiento. No produces karma. Claro que produce sufrimiento. No todo sufrimiento produce karma. Es producto de karma, perdón. No todo sufrimiento a veces es producto de nuestros instintos, de nuestros errores, de nuestros accidentes, de muchas cosas. Es como el pajarito. Vas tú en el auto y de pronto matas un pajarito. Pues sí, o sea, yo no te estoy diciendo que no hay. Mira, karma es una predisposición de comportamiento. Si tú te das cuenta que heriste a esa persona por ignorancia y lo vuelves a repetir, y lo vuelves a repetir, y lo vuelves a repetir. Pues ya hay intención ahí, ¿no? Ya hay intención ahí, creo. Sí, porque ya creaste la intención. Ya no se puede ser uno el tonto y decir, es que soy muy ignorante, entonces por eso te voy a ofender y voy a hablar mal de ti. No, ya te diste cuenta, en la primera ocasión te diste cuenta que por ignorancia hablaste mal de esa persona y la afectaste, el producto de sufrido, inmediatamente le paras. Y ya no hay karma. Porque no era tu intención afectar. Sí, eso, el sine qua non aquí es si tú no tienes la intención de afectarla. Pero como hay ignorancia de mi parte, ahí vamos al concepto básico, como hay ignorancia, hay sufrimiento. Sí, sí. Es que el sufrimiento, mira, el sufrimiento se produce, es que esto es otro, pero rápidamente, el sufrimiento se produce por tus apegos, tus acciones y por tu ignorancia. ¿Ok? Aquí no entra el karma. No entra el karma. No entra el karma. No entra el karma. Karma es toda acción que repites tantas veces que se vuelve una manera de responder a ciertas circunstancias de manera natural o de manera habitual. Son nuestros hábitos, nuestros malos hábitos, vamos a hablar moralmente, nuestros malos hábitos son los que están constituyendo el karma negativo. Tus buenos hábitos son los que están constituyendo el karma positivo o los méritos. Pero si no se dan Ignacio, si no se dan los 4 factores, es que es un problema muy grave esto, porque todo el mundo, es que yo no puedo hacer esto, no voy a fumar, no voy a echarme un porque voy a que karma, no. Karma es no todas tus acciones producen karma, incluso aquellas que producen sufrimiento. Como tampoco, no todas tus acciones de felicidad producen karma positivo. Tiene que haber intención allí también, ¿no? Tiene que haber intención, exacto. Porque tú así como hablas mal de una persona, puedes hablar muy bien de una persona y no era tu intención. Si no es tu intención hacer feliz a la persona y hablas muy bien de esa persona, no produces karma positivo, o sea, no produces méritos. Claro. Por eso cuando nosotros hacemos nuestros rituales frente al Buda, al Dharma y a la Sangha, lo primero que hacemos es creamos la aspiración, la intención de refugiarme en el Buda, y después ya lo haces. Pero si no creas la intención, puedes refugiarte tú en las 3 joyas y no estás verdaderamente refugiado, sino bien antecedido con una intención coherente con el resultado de tu acción. Claro. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Muy bien. Realmente interesante, ¿no? O sea, como dicen, cuando uno entra en el camino, haces las cosas de manera natural. La intención es natural. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando lo estás haciendo con intención natural, estás fluyendo, ¿no? Ya vas en el camino del medio. Pero cuando no hay intención y lo hace uno como reacción, no acción, ahí es donde ya no generas mérito. Y en sí el mérito no es para los demás, es para creerte en ti mismo. Porque realmente somos nosotros mismos los que generamos el buen karma o kama o el mal karma, ¿no? Somos los maras o los devas de la acción. Muy interesante. Que algunos maestros dicen que no hay, ¿cómo dicen? No, como nos decía Franz Zúñiga, no sé si te acuerdas, que no existen los méritos, que eso no existe, que simplemente es que te lo creas a ti mismo. O sea, eres tú.
para que dejemos de estar pensando que hago esto para que me vaya bien o hago aquello porque estoy siendo muy buenino, muy buenina. No, simplemente hazlo porque lo tienes que hacer, pero atento. Wow. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Gracias, gracias, Ignacio, gracias, maestro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias de María del Pilar, de Tania Piña, de Patti, excelente, de Beatriz León, gracias, maestro, buenas noches para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad. Gracias, maestro, por esta plática tan maravillosa. Lo estamos viendo próximamente por aquí, compañeros. Ya tenemos, gracias a todos, por ahí vamos a tener también una jornada de práctica muy pronto con el maestro Calamas. Estamos organizándolo. Y yo creo más en los tiempos que estamos viviendo como humanidad. Lo único que los exhortamos a no soltar nuestra práctica para estar ecuánimes en medio de todo y de nada. Recuerden, todo es mental. Y si es mental, ¿dónde tenemos que estar? Aquí y ahora. Y practicar. Esa es nuestra sugerencia. Al igual que como inició el maestro, hagámoslo siempre, cada momento, atentos. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias a todos. El 25 de marzo tenemos, maestro, este invitado. Ya está confirmado, Venerable Namgyel, para el 25 de marzo desde Australia a las 7 de la tarde. Les haremos llegar a todos el link y bueno, la próxima semana también nos veremos con un gran maestro. Gracias, buenas noches. Nos estamos viendo para todos.